El Vichy Vichy, de María Esther de Miguel. Llegamos juntos, Vichy Vichy y yo. Yo llegué al amanecer, cuando las primeras luces del día progresaban en el pueblo y se extendían por las calles polvorientas y las casas chatas, de ásperas paredes sin revoque y techo de brillante zinc o de alisada paja. Él llegó de tarde, con el día que se iba, cuando el sol, volcado sobre la sutura de un horizonte de trigo y lino, se demoraba en las últimas casas, en los lejanos árboles, en aquel ombú grande y viejo que custodiaba la incierta entrada al pueblo. Pero llegamos el mismo día, y el mismo día también a los dos nos fue dado un nombre. Nos lo dio mi padre. Bichito, dijo ante mi cuna, sin pensar en la perduración que le cabría al nombre tan ligeramente improvisado, que iba a oscilar desde entonces entre extrañas gradaciones. Y así será Bichito de luz cuando ya me portaba bien, o Bichito colorado cuando las cosas andaban mal, según el fluctuante código que regía la vida familiar de mi casa. Con él, supongo, fue distinto. Mi padre le habrá preguntado: ¿cómo te llamas, che? Y él habrá seguido allí, alto, negro, con el pelo enmarañado sobre la cabeza grande y los ojos brillantes, renegridos, iluminando su cara cetrina, sin moverse, sin decir nada al principio para que después, ante la insistencia de mi padre, que le habrá preguntado de nuevo: «Y che, ¿cuál es tu nombre? Contestá». Comenzar a mover las manos primero, los brazos después, y junto con las manos y los brazos que girarían, supongo, como las aspas desorbitadas de un molinete, los labios se abrirían y cerrarían ligeros, jadeantes, multiplicando sus movimientos, acelerando su ritmo, explicando, excusando, pidiendo, solicitando, con palabras que solo llegarían hasta donde estaría mi padre, y los obreros que lo acompañaban, y hasta el silencio del patio, que a esas horas se estaría poblando de sombras, y convertido en el confuso murmullo de un río contenido, o en el rumor elegible de un animal acorralado, o en el apretado fragor de mil tormentas. «Vichy, Vichy, 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 Vichy». Y entonces mi padre, que tampoco esa mañana había entendido que era yo con mis ojos cerrados, con mis labios incapaces, con mi vida sin vida, que habrá inclinado nuevamente ante ese misterio de ese muchacho que extremaba su confusión en mitad del patio teñido de gris. Y le habrá dicho: «Está bien, quédate». Y tal vez habrá vacilado antes de agregar: «Vichy, Vichy». Y Vichy, Vichy, con sus grandes ojos negros, habrá dicho que sí. Mi infancia creció entre precarias convicciones y confusos e inagotables horizontes. Paralelos a esos días que acogían febrilmente el hechizo de lo desconocido, fueron también los enigmáticos días de Vichy Vichy. Porque la vida de Vichy Vichy, salvo para mí, permanecía enlazada al misterio. Nadie sabía de dónde había llegado, tampoco en qué lugar recogía el resto de sus horas. Pero todos sabían, eso sí, que al caer la tarde, cuando el sol estiraba sus rayos para seguir tocando el pueblo, lo verían llegar, alto y desgreñado, con su ropa indefectiblemente sucia. Si era limpia por recién regalada o por nueva, él mismo se encargaba, en una suerte de coquetería al revés o de pulcritud inversa, de pasarle un trapo empapado de aceite que la llenaba de arbitrarios bosquejos. Y enseguida de llegar se lo vería poner en marcha los grandes motores de la usina, y luego limpiar los galpones, y después instalarse en un rincón del patio. Desde ese momento su tarea consistiría simplemente en controlar las aceiteras de las máquinas y la gran puerta que comunicaba con ellas. Yo esperaba ese momento para acercarme a Vichy Vichy. Ahora pienso que en verdad recién entonces comenzaba mi día, porque hasta esos instantes yo no vivía, simplemente esperaba,
Cuando lo veía arrastrar la vieja silla de paja y quedarse en un rincón del patio de tierra apisonada que desbordaba a la calle por entre los gruesos barrotes de la verja, entre la vereda, donde esas horas de impaciencia de mi madre y la paciencia de la muchacha me refugiaban. Yo arrojaba un incontrolable: me voy con Vichy Vichy, y enfrentaba con lúcida energía los inútiles esfuerzos que hacían para detenerme. Claro que en verdad, también ella, la muchacha, aguardaba ese momento. En aquella pequeña jauría de chiquillos, la ausencia de uno era siempre apetecida como una pequeña liberación. Además, estaba el tácito permiso de la señora. Por supuesto que no siempre había sido así. Al principio mamá había protestado. ¿Querés decirme qué haces con Vichy Vichy?, me había preguntado, o tal vez me dijo simplemente, con el Vichy, como le decía cuando estaba enojada o apurada, porque debo advertirlo, el apuro o el enojo no tenían en ella claros límites. ¿Querés decirme por qué te gusta más estar con él que jugando con los chicos? Porque me cuenta cosas. La minuciosa incredulidad estampada en la cara de mi madre casi detuvo mis explicaciones. ¿Cómo decirle que Vichy Vichy me enseñaba la historia de los árboles y las aventuras de las hormigas y los enigmas de los pájaros? Pero tenía que convencerla. Fatigué mi mente buscando la frase oportuna, el razonamiento exacto, el argumento convincente. Vichy Vichy me enseña, y Vichy Vichy me dice, Vichy Vichy me cuenta, hasta que de pronto llegaron las palabras de mamá para acabar definitivamente con todo invento de explicación. Mirá que estás mentirosa. Esa noche, desde el refugio de mi cama, donde el temor y la pena me tenían desvelada, yo escuché: no sé qué hacer con esta chica. Todas las tardes se la pasa conversando con Vichy Vichy. ¿Conversando? La voz de mi padre me llegaba cargada de incredulidad y entonces mi madre respondía: sí, al menos eso, dice ella. Aunque mira, los he estado observando y aunque te parezca mentira, lo que hace es conversar. ¿Qué te parece? Descalza desde la puerta del umbral, donde el desasosiego me había trasladado, oí temblando la respuesta: déjala, la chica es un poco imaginativa y el Vichy Vichy un poco desgraciado. Peor sería que anduviera por la calle. No quise escuchar más, pero el hueco de mis sueños estuvo lleno de luces. Y entonces, ya sin temor, yo me di a descubrir el mundo con Vichy Vichy, porque en definitiva lo que hacíamos era descubrir el escondido secreto de aquello que nos rodeaba. Vichy Vichy, ¿qué son las estrellas? Y la voz del Vichy Vichy se levantaba para explicar lo inexplicable. Sus renegridos ojos gitanos se dirigían al cielo y las manos oscuras, delgadas y nerviosas, comenzaban a moverse con ademanes precisos, primero con ritmo incontrolable, después, y un murmullo suave al comienzo exaltado, me acercaba al misterio de las estrellas, en los rayos de luz y en los puntitos de fuego que yo sentía encenderse dentro de mí misma a semejanza de aquellos otros que veíamos multiplicarse sobre nuestras cabezas desde el patio de la noche donde se había ennegrecido. Y después, cuando la voz de Vichy Vichy se detenía y él dejaba caer la cabeza agotada y las manos quedaban como derribadas sobre su pantalón impecablemente sano y prolijamente sucio, yo también permanecía en silencio, atenta al eco de las palabras que me habían sido dichas para que penetraran los confusos enigmas que me rodeaban. Porque esto, debo advertirlo, Vichy Vichy no destruía el misterio, me introducía en él. La chimenea de la usina prolongaba un cordón de humo hasta alcanzar el cielo, y el patio se abría más hondo en el acentuado silencio de la hora. Y desde la calle, más allá de la reja de hierro, nos llegaba el olor de los paraísos y alguna voz intrusa: vení, che, no seas pavota. Dale, María Esther,
Venía a jugar con esto que está regio. Pero yo me refugiaba en mi laberinto de palabras y colores, allí donde encontraba excitantes respuestas de mis imprecisos desconciertos, los mismos que en mi casa no hallaban acogida. ¿Qué es esa rosa, mamita? Esta rosa es la flor del rosal, pero yo estaba viendo en el fondo de la corola oscura la sonrisa de un ángel. ¿Y el mar, mamá, qué es? Es como un cubo grande, lleno de agua, y en el fondo tiene... Pero para mí el mar era sin fondo, como un cielo al revés, con olas y olas que se multiplicaban y tampoco tenía fronteras. ¿Y Dios, mamita? Dios es el creador de todos, que premia a los buenos y castiga a los malos. Y la mano de mi madre me mostraba una vieja Biblia, llena de estampas más viejas todavía, un anciano venerable que me miraba insípidamente desde unas precarias nubes de algodón. Pero a mí los viejos no me gustaban, y menos los viejos con barba, porque solo conocía a uno que era mendigo del pueblo, y estaba siempre sucio y borracho, y con mal olor, y además se llamaba el hombre de la bolsa. Y Dios era para mí ese misterio que me detenía en el umbral de las noches, palpitante bajo las luces del cielo y el ruido de mi propio corazón. Sí, ahora recuerdo que por eso dejé de preguntar a mi madre. Por otra parte, ella estaba siempre tan ocupada, tan impaciente con sus ¿querés acabar con tus por qué, criatura? ¿O que lo único que tengo que hacer es contestarte a vos? A mi hermana mayor, tan sabionda siempre, tan mandándose la parte, y que sin embargo jamás acertó a explicarme las cosas como el bichi. Y a la misma tía Laura, tan buena la pobre, pero que tampoco sabía mucho. Ahora comprendo cómo, absuelta de esa suerte de autojustificación, me olvidé de todos ellos para refugiarme en mis cosas. Ahora sé también lo otro. Ellos me querían dar el esquema del mundo, las leyes del misterio, y yo solo quería entregarme a él. En minuciosas y repetidas tardes, yo descubrí el mundo con bichi, o tal vez, ahora lo pienso, simplemente lo inventamos de nuevo. Supe del enigma de los árboles que se sostiene de pie frente a las conjugaciones de los vientos, y del olor inagotable de los jazmines de la primavera, y del sortilegio de las manzanas y las uvas, que en verano son iluminadas desde adentro. Vi que el mundo era inmenso e inacible, pero también tierno y cercano. Pude medirlo con mis manos, más aún pude sostenerlo en ellas. Pero un día llegó lo inesperado. Fue después de una amenaza también inesperada. Este año tendrás que ir a la escuela, que irrumpió de golpe en mi mundo de inagotables invenciones para canjearme la libertad con que bichi y yo construíamos el universo por un arbitrario guardapolvo blanco y un problemático cuaderno en el que tendría que inventar rayas y palotes. Esta amenaza fue como premonitoria de la otra, aunque en cierto modo aquella ya me había sido anunciada en la alucinación de un diálogo apenas escuchado. El muchacho está cada vez más raro. Era mi padre explicándole a mamá y a un empleado. Casi no come. Yo creo que es peligroso que siga la usina. ¿Saben que lo encontré dormido apoyando sobre el volante de la Crossley? Un día de estos lo agarra la correa y está listo. Para mí está loco. Para mí también. Ese día mi inquietud fragó terrores y presagios. Al caer la tarde yo le pregunté a bichi ¿qué era un hombre loco? Por primera vez creo que no entendí mucho sus palabras. Recuerdo sí que se extendió en vagas consideraciones sobre el hombre que, cansado de que las cosas no fueran como los hombres que decían que eran, las inventaba de otro modo, como él quería que fuesen. En el reitero razonamiento de mi mente no alcanzaba yo, empero, recuperé la calma, porque pensé que si ser loco era parecerse a bichi, que sabía tantas cosas, y tenían unos ojos que espejaban la vida y unas manos que parecían inventariar el mundo, yo prefería ser loco, y no como mamá, que era,
sí, tan buena la pobre, pero que siempre andaba tan ocupada con la casa y la comida y el tejido y las visitas, y siempre con los ojos claros, oscuros de impaciencia, o como papá, constantemente hablando de los negocios y de lo triste que era vivir y de lo difícil que se hace seguir adelante. Porque esas cosas nunca las decía Vichy y nunca tenía apuro, y siempre sus ojos oscuros estaban claros de luces. En la serenidad insólita recuperada esa tarde, sin saberlo, yo me despedí de Vichy, porque esa noche llegó lo inesperado. Desde la cama sentí abrirse la puerta que comunicaba con la usina y que en muy raras ocasiones era utilizada. Y después del estruendo de los motores, que irrumpió en el silencio de la casa dormida, sentí acercarse a mi padre y luego lo vi cruzar rápido en el vestíbulo, con su cara blanca de susto y manga de la camisa destrozada. Sentí el grito de mi madre: «¡Dios mío! ¿Qué ha pasado?». Y la respuesta encontrada de papá con una voz de niño: «Lo que temíamos, lo alcanzó la correa, no pudimos hacer nada». Y después volví a ver su figura, con la cara pálida y la camisa deshecha, y la de mamá, con su tapado azul sobre el camisón blanco, cruzando otra vez y desapareciendo enseguida entre el ruido de las máquinas, que volvió a escucharse y apagarse. Entonces me levanté yo, despacito, como cumpliendo un rito ineludible, y caminé por el interminable vestíbulo helado. Y abrí la puerta que teníamos prohibido abrir. Y vi el humo, y la gente, y el uniforme chillón de varios policías, y la cara gorda de don Ramón, el almacenero de la esquina, y la figura alta y desgarbada de doña Luisa, la modista que vivía al lado. Me introduje en el humo y en las sombras que llenaban el galpón de las máquinas, y empujé. Me oculté en las difusas siluetas que se movían como espectros hablando y explicando y lamentándose hasta llegar donde yo sabía que tenía que llegar. Entonces lo vi. Estaba en el suelo con el traje deshecho y la cabeza ladeada. Desde la oreja bajaba hacia la ropa oscura de petróleo un brillante hilo de sangre, pero la sangre no me impresionó. Algo distinto estremeció y heló mi propia sangre. Vichy estaba tan callado. Sus labios se apretaban inmóviles, sin moverse, sin agitarse, y sus manos permanecían quietas, abandonadas como una cosa inservible sobre el mosaico sucio de la usina. Supe que allí ya no estaba Vichy, y entonces me fui sonámbula, entredormida, por primera vez derrotada. Antes de llegar a la puerta alcancé a oír: «Bueno, tal vez haya sido mejor. ¿Qué podía esperar de la vida, al fin de cuentas, un pobre mudo?». Hoy ya no existen ni mi casa, ni la usina, ni mi padre, ni mi madre. El pueblo resulta irreconocible bajo sus casas altas y sus calles de asfalto. Por mi parte, hace ya mucho tiempo he aceptado que todo está irremisiblemente perdido. Sin embargo, y aunque parezca paradójico, cada vez que mi soledad se llena más con este recuerdo de Vichy, tanto que he llegado a preguntarme si a medida que envejezco no lo voy recuperando poco a poco. Más aún, a veces creo tener la certeza de que en realidad yo simplemente estoy esperando a Vichy como antes, y que él llegará otra vez al caer la tarde.